Serpentín. Los intercambiadores de calor serpentín son empleados en varias aplicaciones industriales debido a su estructura compacta y a los elevados coeficientes de transferencia de calor que usualmente se obtienen. Los serpentines son tubos de forma frecuentemente espiral, utilizado comúnmente para enfriar vapores, que a mayor número de vueltas más frío saldrá. Suelen ser de cobre, acero u otro material que conduzca el calor fácilmente. Este equipo de transferencia de calor se utiliza de diversas formas, pero más comúnmente en el laboratorio de química. Y en estos equipos los fluidos fluyen por dentro del serpentín, donde la transferencia de calor ocurre a través de la pared del serpentín. Condensador. Es una unidad en la cual el vapor es condensado mediante contacto directo con gotas de agua. El condensador es una unidad en la cual los vapores de proceso se convierten total o parcialmente en líquidos. Generalmente se utiliza agua o aire como medio de enfriamiento. Los condensadores, según su medio condensante, son convección natural, que no es muy usada porque la cantidad de aire que circula es muy pobre, por lo que requiere una superficie de condensación relativamente grande. Convección forzada. Estos son generalmente de tubos con alambres o de tubos con aletas, utilizando uno o más ventiladores para forzar el aire a pasar por él. Por ejemplo, la imagen que tenemos en la presentación es un condensador de tubos y carcasa, donde la carcasa es el cilindro exterior. El agua de refrigeración entra por la derecha, se reparte por el haz de tubos al interior y sale por la izquierda. El vapor condensa al exterior de los tubos y gotea al fondo de la carcasa, donde se recolecta. En la presentación se puede ver una imagen de una convección forzada, donde es un tubo con alambres con aletas. Los intercambiadores de calor pueden clasificarse de acuerdo a la dirección de flujo. Tenemos el flujo paralelo. Aquí los dos fluidos, caliente y frío, entran por el mismo extremo del intercambiador y fluyen en la misma dirección, intercambiando calor hasta alcanzar una temperatura próxima una a la otra. Es decir, los fluidos tratan de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. Termodinámicamente muy pobres, pero son usados cuando los materiales a utilizar son sensibles a la temperatura. En el intercambiador en contraflujo, cada uno de los fluidos entran al intercambiador por diferentes extremos y se presenta en contraflujo cuando los dos fluidos fluyen en la misma dirección pero en sentidos opuestos. Este intercambiador tiene un rendimiento superior, puede superar el 90% y por esta razón son los más utilizados en la industria. Flujo cruzado. Uno de los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido. Uno de los fluidos pasa a través de tubos mientras que el otro alrededor de dichos tubos perpendicularmente. Es comúnmente usado cuando se presenta un cambio de fase dentro del intercambiador de calor, como lo que pasa en un condensador de vapor. El intercambiador de calor de placas es un elemento mecánico estático que hace una transferencia térmica entre dos fluidos separados por medio de placas metálicas a través de las cuales se hace un intercambio de calor. Su funcionamiento está basado en que dos fluidos, tanto frío como caliente, se encuentran en contracorriente con los canales alternos creados por placas y realizándose el intercambio de calor entre ambos sin mezclarse. Cada placa tiene canalizaciones diferentes que inducen a la turbulencia. Si el fluido frío circula por la parte delantera de la placa, el fluido caliente lo hace por la parte trasera. Al unir las placas una con la otra, se forma un circuito entre ellas, por donde circula el fluido. Este circuito interior comunica los dos agujeros de las esquinas situadas a un mismo lado. Por uno de los extremos entra el fluido y por el otro sale. Ya que cada una de las placas tiene un área superficial muy grande,
Las placas proveen un área extremadamente grande de transferencia térmica a cada uno de los líquidos, por lo tanto es capaz de transferir mucho más calor con respecto a uno de carcasa y tubos de volumen semejante. Este tipo de intercambiador tiene una multitud de aplicaciones industriales y domésticas por sus ventajas, como el bajo costo, la alta transferencia y el poco espacio. Se usa en producción de agua helada, enfriamiento de aceite, enfriamiento de gases, en evaporadores y condensadores. Otro equipo de transferencia de calor es el hervidor. ¿Qué es? Es un intercambiador de calor que se emplea para calentar el líquido de interés. Normalmente se emplea en vapor de agua como flujo que cede calor al fluido al calentar. Suministra la mayor parte de energía necesaria para efectuar la separación de los componentes de una mezcla para que se pueda llevar a cabo la destilación. ¿Cómo funciona? Este se hace pasar por los tubos y la temperatura de salida de la corriente del líquido al que se ha transferido el calor. Se suele controlar con una sonda. El caudal del vapor se regula en función de que la temperatura sea inferior o superior a la deseada. En las torres de destilación, los hervidores se sitúan en los fondos para calentar la mezcla líquida que va a ser destilada. Las partes de un hervidor. Como podemos ver en la imagen, en el número 1 encontramos la carcasa, en el número 2 la conducción de salida de carcasa, 3 chapas antiarrastre, 4 espacios de separación de vapores, 5 conducción de entrada a la cabeza, 6 partido de la cabeza, 7 conducción de salida de la cabeza, 8 haz de tubos, 9 conducción interna de la carcasa, 10 platos de soporte de tubos, 11 tubos tubos de retorno, 12 tabique transversal, 13 conducciones externas de la carcasa y por último tenemos la sección de almacenamiento de líquido. Tenemos diversos tipos de hervidores en los que se encuentran hervidor interno, hervidor marmita, hervidor tipo termosifón horizontal, hervidor tipo termosifón vertical, hervidor de circulación forzada. El hervidor interno está constituido en el fondo de la torre. Es una variación que proporciona una superficie mayor, pero su limpieza requiere que se cancele la operación de destilación. Además, la altura del fondo de la columna debe aumentarse, entre otras desventajas. Hervidor tipo marmita. El fluido del calentamiento circula por el interior de los tubos, mientras que la ebullición ocurre por la coraza. Hervidor tipo termosifón horizontal. El fluido de calentamiento circula por el interior de los tubos, mientras que la ebullición ocurre por la coraza. Sin embargo, no posee espacio extra para la separación, de manera que retorna a la torre de una mezcla de líquido-vapor, y es en el espacio en el fondo de la columna, por debajo del último plato, donde se produce la separación. Hervidor tipo termosifón vertical es el más utilizado en los procesos modernos de destilación, siendo del mismo tipo de tubo y coraza, pero con la configuración vertical. Hervidor de circulación forzada. Cuando se habla de circulación forzada, se habla de cualquiera de los tres equipos anteriores, con la diferencia de que se utiliza una bomba para asegurar la circulación del líquido, debido a la alta viscosidad del mismo o para mantener altos reciclos. Se utiliza en la industria petrolera, donde su día a día es la destilación, para la cual requiere de un hervidor que haga la función ya antes dicha, así como también para la industria de productores de vino y licores, donde se destila el agave. Intercambiador de tubos y coraza. ¿Qué es? El intercambiador de calor de coraza y tubos es el más utilizado en la industria,
Está formado por una coraza y por multitud de tubos. Tenemos dos tipos de flujo, el paralelo y el contracorriente. El paralelo, sus fluidos entran al equipo por el mismo extremo, fluyen en la misma dirección y salen por el otro. En el contracorriente, los fluidos fluyen en direcciones opuestas, el uno del otro. Esta es la disposición de flujo termodinámico superior a cualquier otro. ¿Cómo funciona? Consiste en dos cámaras de presión independientes. Por las cámaras fluyen medios de tal forma que cuando existe una diferencia de temperaturas entre ellos, el calor se intercambia sin que los medios se mezclen. En la carcasa se encuentran los bafles, cuya función es forzar a que la dirección del flujo sea lo más perpendicular posible a los tubos. Ocurre entre dos sustancias que fluyen confinadas y de maneras separadas, con el fin de acondicionar corrientes de procesos o recuperar calores de chimenea. En dicho intercambio energético, una de las corrientes se da energía por calor y se enfría, la de mayor temperatura, mientras la otra energía por calor y se calienta, la de menor temperatura. Partes del intercambiador. Este tipo de equipo consiste en una carcasa cilíndrica que contiene un arreglo de tubos paralelos al eje longitudinal de la carcasa. Los tubos pueden o no tener aletas y están sujetos en cada extremo por láminas perforadas. Estos atraviesan a su vez a una serie de láminas denominadas deflectores, que al ser distribuidas a lo largo de toda la carcasa sirven para soportar los tubos y dirigir el flujo que circula por la misma, de tal forma que la dirección del fluido sea siempre perpendicular a los tubos. El fluido que va por dentro de los tubos es dirigido por unos ductos especiales conocidos como cabezales o canales. Los tubos pueden tener tres tipos de ajuste: ajuste cuadrado girado, ajuste triangular. En el ajuste cuadrado, la configuración permite una mejor limpieza de los tubos. También hace que haya una menor caída de presión en el lado de la coraza. En el ajuste cuadrado girado, las ventajas de esta distribución son las mismas que las anteriores. En el ajuste triangular, se consigue una mayor superficie de transferencia de calor que con el ajuste cuadrado no se consigue. Si las distancias de centro a centro de los tubos es muy pequeña, no se puede limpiar. Los intercambiadores se pueden clasificar en cabezal flotante, cabezal fijo y tubos en formas de U. En el cabezal flotante tiene una sola placa de tubos sujeta a la carcasa. En el cabezal fijo tiene las dos placas de tubos soldadas a la carcasa. Y en los tubos en forma de U tiene una sola placa donde se insertan los tubos en forma de U. Estos se utilizan en las refinerías y plantas químicas en general debido a que proporciona flujos de calor elevados en relación con su peso y volumen. Es relativamente fácil de construir en una gran variedad de tamaños. Es bastante fácil de limpiar y de reparar. Es versátil y puede ser diseñado para cumplir prácticamente cualquier aplicación. Intercambiador de chaqueta, también conocido como intercambiador de camisa. Principalmente se compone de un recipiente el cual es revestido por una chaqueta para asegurar un eficiente intercambio de calor. Esta transferencia de calor debe ser de uniforme en totalidad de la superficie del. Existen tres tipos de tanques con tres tipos de chaqueta: el tanque de chaqueta convencional, el tanque de chaqueta con medio de agua fría, el tanque con chaqueta con relieve, comúnmente conocida como chaquetas Dimplex. Se le denomina chaqueta al doble fondo o encamisado de un recipiente. El propósito de este equipo es generalmente calentar un contenido de un recipiente, siendo este el medio físico donde el calor puede ser transferido a través del fluido.
En la siguiente figura se muestra un recipiente de enchaquetado estándar. Consiste de un recipiente y su chaqueta y los medios apropiados para circular el líquido dentro de la misma, y un agitador de aspas planas. Las dimensiones básicas para el cálculo de la chaqueta son la altura de la proporción de la humedad del recipiente Z, el diámetro del recipiente D y la longitud de la paleta del agitador L, y la altura desde el fondo de la paleta hasta el fondo del recipiente B. Las chaquetas son menos eficientes que los serpentines, tienen un mayor costo inicial y resultan bastante difícil el mantenimiento de estos, por lo cual el acceso al interior de la camisa es un tanto complicado. Los relieves interiores y exteriores de las chaquetas se utilizan para aumentar el área de contacto o de transferencia de calor de este, lo cual aumenta la eficiencia de él. Los tanques con chaquetas son utilizados en la industria para reacciones endotérmicas y exotérmicas, las cuales se llevan a cabo en lotes. Los sobrecalentadores consisten en un sinfín de tuberías, las cuales transportan el fluido a sobrecalentar. A través de ellas pasa el calor de lo que serían los gases de combustión salidos de la caldera. Las principales desventajas de este es que los gases contenidos de la combustión tienden a estar sucios, por lo cual el mantenimiento exterior de estos debe de ser constante. Como se muestra en la figura, los vapores entran a través de las tuberías de los sobrecalentadores. Alrededor de ellos pasan los gases de combustión, los cuales calientan por convección las paredes de las tuberías, lo cual le da la transferencia de calor a estos. Sobrecalentadores. Los sobrecalentadores son un sistema de recalentamiento que utiliza los gases de combustión salidos de la caldera, en este caso llamados hogar, para aumentar la temperatura del vapor saturado generado por un vaporizador hasta llegar a la temperatura requerida en el proceso. Existen dos tipos básicos de sobrecalentadores, por convección y radiación, que se caracterizan por la forma en la cual realizan la transferencia de calor de los gases. Sobrecalentador de convección. Se emplea cuando la temperatura de los gases es pequeña en una unidad de generación de vapor que utilice este diseño. La temperatura de vapor que sale del sobrecalentador aumenta la producción de la caldera. Dado que el régimen de transferencia de calor por convección es casi proporcional al régimen de gases y por lo tanto a la producción de la caldera, la absorción total del sobrecalentador de convección y la temperatura de vapor aumentará con la producción de la caldera. Este efecto se acentúa tanto más esté alejado del hogar el sobrecalentador de convección y cuanto menor sea la temperatura de los gases que entran en el mismo. Sobrecalentador de radiación. Recibe la energía desde el hogar por radiación y muy poca convección. Normalmente tiene una configuración de pantallas o paredes divisoras o de placas colgadas formadas por tubos refrigerados por vapor ampliamente espaciadas en direcciones perpendiculares al flujo de los gases. A veces, este sobrecalentador se incorpora a las paredes del cerámico del hogar. Como el calor absorbido por las paredes del hogar no aumenta tan rápidamente como la producción de la caldera, la temperatura de salida del sobrecalentador radiante disminuye al aumentar la producción de la caldera. A pesar de que en los sobrecalentadores se utiliza lo que es el calor residual de los gases de combustión y la radiación generada por el hogar de las calderas, aún se genera un gran desperdicio de energía de estos, por lo cual los gases residuales de ambos normalmente se utilizan en los llamados precalentadores. Los gases emitidos por los sobrecalentadores pasan a un sistema de precalentamiento de aire. Este aire pasará posteriormente a pasar al quemador, lo cual nos da un ahorro de energía considerable, ya que elevar la temperatura de estos gases nos ayuda a disminuir el consumo energético de la caldera y del quemador. La evaporación es una operación unitaria en la que se extrae una sustancia líquida a través de la adición de calor. Esto permite que se obtenga una solución más concentrada. Es uno de los principales métodos utilizados en la industria química para la concentración de disoluciones acuosas. Normalmente implica la separación de agua de una disolución mediante la ebullición de la misma en un recipiente adecuado, y este recipiente es un evaporador. ¿Y qué es un evaporador? Es un intercambiador de calor entre fluidos, de modo que mientras uno de ellos se enfría disminuyendo su temperatura, el otro se calienta aumentando su temperatura, pasando de un estado líquido original a estado vapor.
A fin de cuentas, un evaporador es un intercambiador de calor más complejo en el que además de producirse el cambio de fase, pueden darse otros fenómenos asociados a la concentración de la disolución, como la formación de sólidos o la descomposición de sustancias, entre otros fenómenos. Los evaporadores se fabrican en muy diversos tamaños y con distintas disposiciones, siendo profusamente empleados en gran cantidad de procesos térmicos. Los evaporadores deben funcionar siempre a vacío parcial, pues esta medida reduce la temperatura de ebullición en la cámara de evaporación. Otro punto a tener en cuenta es que cuando se procede a la instalación de cascadas de etapas en serie, estas deben de ir en vacío sucesivo, es decir, en la cámara de cada evaporador debe haber siempre menos presión que en el anterior y en el primero de ellos siempre menos de la atmosférica. De no ser así, la evaporización no tendrá efecto. Los evaporadores son equipos que utilizan como fuente de energía un vapor latente a una temperatura mayor a la temperatura de vaporización del agua o solución acuosa a concentrar. La vaporización se realiza vaporizando una parte del disolvente para producir una disolución concentrada. Difiere de los generadores de vapor porque la fuente de energía y lo que se evapora no necesariamente tiene que ser agua. Se conoce como evaporador si se evapora agua, como vaporizador si se evapora un producto que no es agua como alcohol, éter, gasolina, entre otros productos. Los componentes principales de un evaporador son ebullidor tubular, es donde ocurre el proceso de ebullición del agua o disolvente, producto del calor transmitido por el vapor latente. Por lo general está constituido por un haz de tubos por donde circula la solución a concentrar y una carcasa por la cual circula el vapor latente. Separador líquido-vapor, es donde la mezcla líquido-vapor proveniente del ebullidor es separada, obteniendo líquido concentrado y la fase de vapor. El separador fue diseñado para evitar el arrastre de líquido concentrado en la corriente de vapor. Ahora bien, existen diferentes tipos de evaporadores. Existen evaporadores de plantas de energía que se utilizan en las plantas de generación de potencia eléctrica para generar agua desmineralizada aprovechando extracciones de vapor en turbinas. También están los evaporadores químicos. Estos se utilizan en las industrias químicas o en las industrias alimenticias en donde se necesitan concentrar productos mediante la vaporización del agua. Estos pueden ser, por ejemplo, evaporadores de tubos horizontales. En este evaporador el tubo calefactor es vapor de agua saturado que cede su calor de condensación y sale como agua líquida a la misma temperatura y presión de entrada. Este evaporador se denomina de tubos horizontales porque los tubos están dispuestos horizontalmente. En este evaporador, la cámara de calefacción está formada por los tubos horizontales que están soportados por dos placas. El vapor entra en los tubos y se condensa al ceder su calor de condensación. Puede quedar vapor no condensable que se elimina mediante una purga. La cámara de vaporización formada por un cuerpo cilíndrico vertical cerrado por las bases con una salida para el disolvente evaporado por la parte superior y otra salida para la disolución concentrada en la parte inferior. Estos evaporadores suelen ser de chapa de acero o hierro con un diámetro aproximado de 2 metros y 3 metros de altura. El diámetro de los tubos acostumbra de ser de 2 a 3 centímetros. Otro tipo de evaporadores es el de tubos verticales. Se denomina así porque el haz de tubos están dispuestos verticalmente dentro de la coraza. El evaporador que se encuentra a continuación en la imagen es un evaporador estándar, que es uno de los más conocidos. La evaporización tiene lugar dentro de los tubos, saliendo por la parte superior el disolvente evaporado y por la parte inferior la disolución concentrada. El vapor calefactor entra por encima del haz de tubos y sale como agua condensada. También podemos encontrar el evaporador de película descendente, que permite que los materiales muy sensibles al calor soporten un mínimo de exposición a la superficie caliente. También son buenos para la concentración de productos viscosos y estos pueden ser utilizados para la concentración de jugos de frutas. Otro evaporador es el de película ascendente. Son típicos los tubos de 1 a 2 pulgadas de diámetro y de 3.5 a 10 metros de largo. Como consecuencia de la acción de ebullición, el líquido y vapor ascienden por el interior de los tubos mientras que el líquido se separa.
desciende por la gravedad hasta el fondo de los tubos. La alimentación diluida con frecuencia a temperaturas próximas al ambiente se introduce en el sistema mezclándose el líquido que retorna del separador. La mezcla entra por el fondo de los tubos en el exterior de los cuales condensa vapor de agua. Al comenzar la ebullición se forman burbujas en el líquido, dando lugar a un aumento de la velocidad lineal y de la velocidad de transmisión de calor. Los evaporadores de tubos largos son especialmente eficaces para concentrar líquidos que tienden a formar espuma, puesto que la espuma se rompe cuando la mezcla de vapor y líquido chocan a elevada velocidad contra la placa deflectora. También tenemos un evaporador multiefecto, que consta de un conjunto de evaporadores donde el primer efecto es el primer evaporador y así sucesivamente. Durante el funcionamiento, el vapor producido en el primer efecto se utiliza como vapor calefactor del segundo efecto. Estos evaporadores llevan diferentes tipos de alimentación. La alimentación puede ser a contracorriente, alimentación directa o alimentación mixta. Una caldera es un recipiente contenedor de agua que transfiere el calor desde una fuente de combustible. Puede ser petróleo, gas, carbón, etc. El vapor de agua se canaliza a un punto en que puede ser utilizado para obtener en marcha un equipo de producción, ya sea para esterilizar, proporcionar calor, vapor limpio, entre otras funciones. Este vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en el cual el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia su fase. La caldera es todo aparato de presión donde el calor procede de cualquier fuente de energía, se transforma en energía utilizable a través de un medio de transporte en fase líquida o vapor. Cada industria tiene requerimientos específicos de vapor, por lo que la caldera trabaja con tiempo variable. Esta condición tiene como consecuencia que el consumo de químicos sea distinta para todos los casos. Dicho de otra manera, a menor tiempo de trabajo de la caldera, menor consumo de productos. El principio básico de funcionamiento de las calderas consiste en una cámara donde se produce la combustión con la ayuda del aire comburente y a través de una superficie de intercambio se realiza la transferencia de calor. A la combinación de una caldera y un sobrecalentador se le conoce como generador de vapor. Ahora, la estructura real de una caldera dependerá del tipo, no obstante, de forma general, podemos describir las siguientes partes. Quemador. Un quemador es un dispositivo para quemar combustible líquido, gaseoso o ambos, y producir calor generalmente mediante una llama. Habitualmente va asociado a la caldera o al generador para calentar agua o aire, pero también se usa en procesos industriales para calentar cualquier sustancia. Hogar. Alberga el quemador en su interior y se realiza la combustión del combustible utilizado y la generación de los gases calientes. Cámara de fuego. Fogón o caja de fuego que corresponde a la parte en que se quema el combustible. Acumulador. Almacena la energía producida para así gestionarla de manera más eficiente. Con ello ajustamos la curva entre demanda y producción, por lo que mejoramos el rendimiento. Cisterna es un depósito subterráneo que se utiliza para recoger y guardar agua. Bomba de presión. Aporta un incremento a la presión en el interior de la caldera y circuito de calefacción. Filtro de arena. Son los elementos más utilizados para la filtración de aguas con cargas bajas o medianas de contaminantes. Tanque de salmuera o ablandador. Este equipo está diseñado especialmente para eliminar el calcio y magnesio del agua, que son un verdadero problema en muchas partes. Tanque de diésel, donde se almacena el combustible. Válvulas de seguridad. Tiene por objeto dar salida al vapor de la caldera cuando ésta sobrepasa a la presión máxima de trabajo. Chimenea es el conducto de salida de los gases y humos de la combustión hacia la atmósfera, los cuales deben ser evacuados a una altura suficiente para evitar perjuicios o molestias. Además, tiene como función producir el tiraje necesario para obtener una adecuada combustión, esto es, haciendo pasar el aire necesario y suficiente para quemar el combustible
en caldera que se usan combustibles sólidos. Cámara de agua es el volumen de la caldera que está ocupado por el agua, que contiene y tiene como límite superior un cierto nivel límite del que no debe descender nunca el agua durante su funcionamiento. Cámara de vapor es el espacio o volumen que queda sobre el nivel superior máximo de agua y en el cual se almacena el vapor generado por la caldera. Tubos de intercambio de calor. En estos, el flujo de calor va desde los gases hasta el agua, se efectúa a través de la superficie. También en él se generan las burbujas de vapor. Separador líquido-vapor es necesario para separar las gotas de agua líquida con los gases aún calientes antes de alimentar a la caldera. Y por último tenemos la carcasa, que contiene el hogar y el sistema de tubos de intercambio de calor. Ahora bien, existen dos principales tipos de calderas, que son pirotubular. En estas, el fuego o los gases calientes se dirigen a través del interior de los tubos dentro del cuerpo de la caldera, que están rodeados de agua. Los tubos están dispuestos en bancos de modo que los gases pueden pasar a través de la caldera hasta 4 veces antes de pasar fuera de la pila. Este sistema expone la superficie de transferencia de calor máxima al agua. Las calderas pueden producir hasta aproximadamente 750 o 25.000 libras de vapor por hora. Un subtipo de esta caldera es la caldera de envasado. La transmisión de vapor de agua se hace a través de un equipo quemador de combustible, equipos de tracción mecánica, controles automáticos y accesorios, y está diseñado para funcionar automáticamente con un mínimo de atención. Otro tipo de calderas son las acuatubulares. El fuego de los gases calientes son dirigidos alrededor del exterior de los tubos que contienen agua, dispuestos en una posición vertical. Estas calderas son generalmente de forma rectangular y tienen 2 o más tambores. La separación de vapor y agua se lleva a cabo en el tambor superior, mientras que el tambor inferior sirve como un punto de recogida de lodos. Es necesario analizar los combustibles que se van a utilizar en los dispositivos. El análisis químico es el que nos permite distinguir los elementos que forman parte del combustible. Debe haber una exactitud correcta entre la mezcla aire-combustible. De lo contrario, no solo puede dañarse la caldera, sino que pueden producirse ciertos accidentes. Es necesario tomar todas las precauciones necesarias antes de manipular estos artefactos. El agua de enfriamiento es uno de los medios útiles para la transmisión de grandes cantidades de calor generado en los procesos industriales, siendo uno de los servicios auxiliares más difundidos en la industria. Una torre de enfriamiento es una instalación cuya función es la dispersión de calor de agua, que involucra conjuntamente los fenómenos de transferencia de calor y de masa, es decir, evaporación controlada por el contacto directo del agua con el aire. Para lograr efectos en la torre de enfriamiento, es muy importante que la gota de líquido tenga un tamaño menor durante su trayectoria o caída para aumentar el área de contacto con el aire, lo cual se logra interponiendo obstáculos al relleno que la detienen y al mismo tiempo la rompen, facilitando el proceso de evaporación. Con el empleo de nuevas tecnologías incorporadas a estos sistemas, los obstáculos, en lugar de romper la gota, hacen posible que se forme una película muy delgada en donde se lleva a cabo el mismo proceso. Características. Como ya se mencionó, las torres de enfriamiento son equipos que se emplean para enfriar aguas en grandes volúmenes, siendo el medio más económico para hacerlo. Si se compara con otros equipos de enfriamiento como los intercambiadores de calor, donde el enfriamiento ocurre a través de la pared, existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las hay para la producción de agua de proceso que solo se puede utilizar una vez antes de su descarga. También hay torres de enfriamiento de agua que puede reutilizarse en el proceso. Cuando el agua es reutilizada, se bombea a través de la instalación en la torre de enfriamiento. Después de que el agua se enfría, se reintroduce como agua de proceso. El agua que tiene que enfriarse generalmente tiene temperaturas entre 40 grados y 60 grados Celsius. El agua se bombea a la parte superior de la torre de enfriamiento y de ahí fluye hacia abajo a través de tubos
de plástico o madera. Esto genera la formación de gotas. Cuando el agua fluye hacia abajo, emite calor que se mezcla con el aire de arriba, provocando un enfriamiento de 10 a 20 grados Celsius. Para crear flujo hacia arriba, algunas torres de enfriamiento contienen aspas en la parte superior, las cuales son similares a las de un ventilador. Estas aspas generan un flujo de aire ascendente hacia la parte inferior de la torre de enfriamiento. El agua cae en un recipiente y se retraerá desde ahí para el proceso de reproducción. Existen sistemas de enfriamiento abiertos y cerrados. Cuando un sistema es cerrado, el agua no entra en contacto con el aire de afuera. Como consecuencia, la contaminación del agua de las torres por las contaminaciones del aire y microorganismos es insignificante. Además, los microorganismos presentes en las torres de enfriamiento no son eliminados a la atmósfera. Para evitar la corrosión en las torres de enfriamiento es recomendable instalación de testigos de corrosión, monitoreo de la velocidad y de corrosión, protección de equipos y tuberías. Para evitar la incrustación se recomienda seguir los siguientes puntos: protección de equipos de tuberías, optimización de procesos, mantener eficiencia de transferencia de calor, evitar costosos mantenimientos correctivos. Evitando el ensuciamiento se tendrá control de la proliferación microbiológica, eliminación de algas, hongos y levaduras, disminución de paros no programados por mantenimiento. Las torres de enfriamiento se clasifican de acuerdo a los medios por los que se suministra el aire. Todas se emplean hileras horizontales de empaque para suministrar gran superficie de contacto con el aire y el agua. Hay torres de tiro mecánico, torres de circulación natural, componentes de las torres de enfriamiento. Sistema de distribución. Son todas las partes de la torre de enfriamiento, comenzando con la conexión de entrada que reparte el agua caliente a la torre en las zonas donde el agua está en contacto con el aire. Boquillas. Dispositivo para controlar la distribución del agua en la parte superior de una torre de enfriamiento. Las boquillas están diseñadas para suministrar agua en forma de rocío o spray, a precisión, torre tipo contraflujo o de chorro, si es por gravedad, torre tipo flujo cruzado. Cabezal. Tubo principal que conduce el agua a cada celda o la tubería del sistema de distribución a cada celda. Válvula de control de flujo. Válvula controlada manualmente que por lo general se localiza en la línea de alimentación de agua caliente. Relleno. Parte del sistema interno de la torre que puede consistir en barras de salpiqueo u hojas verticales de diferentes configuraciones, con el objeto de afectar la superficie de transferencia entre el agua de circulación y el aire que fluye hacia la torre de enfriamiento. Eliminadores de rocío. Es un ensamble fabricado de madera, metal o PVC, el cual sirve para retener las gotas de agua arrastradas por el aire. Se localizan en la zona de descarga de aire. Depósito de agua fría. Elemento estructural localizado en la parte inferior de la torre de enfriamiento para recibir el agua fría de la torre y dirigirla a una línea de succión o al cárcamo. Los materiales de construcción son madera tratada, metal, fibra de vidrio o concreto. Persianas. Ensambles instalados en las entradas del aire de la torre de enfriamiento para eliminar el salpiqueo de agua.